Hoy por Hoy Málaga. Esther Luque. Vamos a tratar un asunto que no es baladí, que nos preocupa a todos y que, por cierto, han saltado las alarmas después de conocer algunos datos. Málaga es la provincia andaluza con más suicidios. Es la primera causa de fallecimiento no natural y en España no hay un plan nacional de prevención. Hemos estado años, décadas, evitando contar estas historias que dejan la sangre helada, invisibilizando todas estas historias, por eso del efecto llamada, ¿no? Por evitar el efecto llamada. Pero con o sin efecto llamada, los casos no paran de aumentar y además la pandemia ha agravado esta problemática que es, como decimos, la primera causa de muerte no natural. Eso ha provocado que en los últimos tiempos, las últimas semanas, meses, se hayan ido incorporando aquí en la provincia de Málaga procedimientos, protocolos contra el suicidio en diferentes estamentos, por ejemplo en el Hospital Regional de Málaga. Ahora vamos a abordar ese asunto. Atienden entre 4 y 5 tentativas de suicidio al día. El centro sanitario ha tenido que elaborar un código, se llama Código Suicidio. Pero es que la universidad ha elaborado también un plan pionero para prevenir el suicidio entre alumnos, profesores, personal y hoy además la Asociación Teléfono de la Esperanza a nivel nacional están en Madrid, en el Congreso de los Diputados, solicitando, pidiendo, reivindicando un plan nacional de prevención. Ignacio San Martín, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes, Esther, y buenas tardes a todos. Estamos en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, que ha puesto en marcha un plan pionero en la prevención del suicidio. Se puede decir, han sido 2 años de trabajo hasta que la catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, Berta Moreno, ha puesto sobre la mesa este documento donde con cifras y con protocolo da a conocer cuál es el problema y cuáles podrían ser las soluciones y cuál es el momento en el que hay que poner en marcha distintas actuaciones para prevenirlo. Y también nos acompaña Adriana Altuve, psicóloga del Teléfono de la Esperanza. Si te parece, vamos con ella para que nos hagan hay una tercera invitada. Hay una tercera persona, sí. Efectivamente, sí. La psiquiatra Maribel Gómez del Cid, ¿no? Que es el responsable del programa Código Suicidio del Hospital Regional de Málaga, que está por teléfono, no ha podido estar con nosotros presencialmente. Pues si te parece, vamos a hacer una primera fotografía. Berta Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si tuviéramos que hacer una fotografía fija del problema, por poner solo una cifra, el 15% de los universitarios que fueron encuestados para elaborar este protocolo tenían pensamientos o tendencias suicidas. Esa sería una fotografía fija. ¿Qué es lo que tiene detrás? Pues sí, el 15% presentaban ideas de suicidio, el 5% llevaron a cabo lesiones autoinfligidas y el 0,5% lo intentaron. Realmente el suicidio es la segunda causa de muerte global en jóvenes entre 15 y 29 años, con lo cual creemos que es un problema de salud pública importante. Cuando comenzó a trabajar en este documento, hemos dicho que ha estado 2 años elaborándolo, ¿se esperaba que la dimensión del problema lo ha ido descubriendo? Efectivamente, no pensaba en esta dimensión y también he ido descubriendo cómo estamos en España a nivel de planes de prevención del suicidio. En concreto en el ámbito universitario no conocemos ningún otro, sí a nivel educativo hay varios planes en varias comunidades autónomas y efectivamente a nivel de planes nacionales no tenemos, que es una de las demandas que actualmente se están planteando en el Congreso, aunque sí hay planes autonómicos. En Andalucía tampoco disponemos de un plan autonómico de prevención del suicidio. Hablando antes de comenzar esta conexión, nos hacíamos la misma pregunta, Esther, que tú lanzabas anteriormente al aire. Por el efecto llamada durante muchos años no hemos hablando, no hemos contado nada prácticamente, y estábamos hablando aquí antes de entrar en directo y decía, sí, hay que hablar, hay que visibilizar, pero hay que hacerlo bien. Y hay que decirle a la gente que hay recursos a todos aquellos que tengan el problema. Este primer plan ya se ha puesto en marcha en la Universidad de Málaga, Berta. Sí, efectivamente, porque una de las demandas que nos dimos cuenta cuando entrevistamos al alumnado es que el 22% de las personas que estaban en situación de riesgo de suicidio, tenían ideación, no sabían dónde acudir. Entonces, con este plan, ¿qué es lo que queremos? Sensibilizar y darle visibilidad que este problema existe, que es un problema relativamente frecuente y que se puede buscar ayuda. Entonces, uno de los objetivos es dar información dónde acudir
acudir cuando tenemos este tipo de problemas. El teléfono de la esperanza lleva 50 años, lleváis medio siglo trabajando en la prevención del suicidio. Adriana Altuve, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Y lo último que habéis puesto en marcha, además de estas jornadas en las que le vais a pedir le estáis pidiendo prácticamente en tiempo real ahora mismo a los partidos políticos que se involucren en la creación de un plan nacional de prevención del suicidio, ha sido un chat para ayudar a todos aquellos, porque no hay que olvidar que muchos son jóvenes, a evitar que cumplan lo que tienen en la cabeza. Claro, especialmente nos hemos dado cuenta un poco que, bueno, nosotros somos especialistas en la llamada, ¿no? La llamada atención en crisis, pero nos hemos dado cuenta que sobre todo el sector juvenil no está acostumbrado a la llamada o es más difícil que accedan a ella. Entonces se ha creado el chat, pues utilizando las redes sociales que son tan fáciles de acceso para el joven, pues hemos creado ese chat para que sean los jóvenes los que conecten con nosotros a través, bueno, pues eso, de WhatsApp, que es lo más fácil, ¿no? El medio de comunicación más fácil, y que puedan tener respuesta pues a todo este tipo de problemáticas. ¿Qué número? Pues es curioso porque estaba haciendo los cálculos y llevamos 235 llamadas de ideación suicida en lo que llevamos de programa, de chat, que es que no llevamos ni los 2 meses completos. O sea, es una cifra importante. Te escuchan nuestras invitadas, pero tenemos a Maribel también. Exactamente, que la vamos a saludar, a la doctora Maribel Gómez del CID, responsable del programa Código Suicidio. Ella es psiquiatra del Hospital Regional de Málaga. Doctora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ustedes también han tenido que poner en marcha un programa de prevención dirigido a los pacientes que han acudido a las urgencias de los centros del complejo sanitario con objetivo de hacerle seguimiento. Os llamó la atención, saltaron las alarmas, ¿no? Porque el Hospital Regional atiende entre 4 y 5 tentativas de suicidio al día en urgencias. Uh-huh. Sí, efectivamente, la puesta en marcha del Código Suicidio es una herramienta clínica que entra dentro de algo más ambicioso, que es nuestro programa de prevención y abordaje del suicidio, y en cuya comisión está la compañera Berta Moreno también, que aprovecho para saludar. ¿Y por qué ponemos en marcha? Pues había como una especie de pálpito o pensar que los pacientes que acudían con ideas o con tentativas de suicidio en urgencia eran valorados por el facultativo de urgencia y posteriormente por el psiquiatra de guardia, y se les remitía y se le aconsejaba el seguimiento en los equipos de salud mental comunitaria. Como os decía, teníamos como una especie de corazonada de que se veía más en urgencias que lo que luego se veía en los equipos, se perdía. Y efectivamente, haciendo estudios, vimos que no era un pálpito, era una realidad. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba que cuando el paciente llegaba a la urgencia y era atendido y se le recomendaba este seguimiento, no acudían a la cita que se le había gestionado en el equipo. ¿Qué se nos ocurrió? Pues para tener como una especie de símil, imagínese que hay que cruzar un río y hacemos un puente, pero es un puente que va a estar continuamente acompañado de personas especializadas, tanto sobre todo enfermería especializada en salud mental, como el facultativo de urgencia, que también está formado en este código y ha colaborado estrechamente con nosotros, así como el psiquiatra de guardia. Y ellos inician este código en personas que tras una escala clínica de riesgo se les pasa y vemos dónde está el riesgo, vemos dónde está el corte, se incluyen en el Código Suicidio a través de una agenda plataforma de teleconsulta, y al día siguiente el equipo de enfermería especializada ve estos pacientes y bueno, como decía, empieza el acompañamiento, que luego si queréis lo extendemos más. Doctora, y acompañamiento. ¿Cuántas personas tienen ahora mismo dentro de este Código Suicidio en el Hospital Regional? El código ha empezado hace muy poquito, porque empezó realmente a partir del 18 de abril, porque el código se estaba elaborando desde hace unos 5 años, se ha ido gestando y tal, pero a principios de enero es cuando realmente ya se le da cuerpo. Y el pilotaje, o ya casi puesta en marcha, podríamos decir, se inicia en el 18 de abril. O sea que lleváis muy poquito tiempo. En este tiempo ya hemos registrado 29 pacientes
con ideas o clínicas relacionadas con el suicidio, de los cuales 24, es decir, un 83%, ya han adquirido la categoría 4 que establecemos y ya han entrado en código suicidio. Vaya. Yo tengo 2 preguntas para las invitadas, para las 3 invitadas. Ignacio, si me permites. ¿Por qué Málaga es la provincia con más suicidios? No sé si eso tiene una explicación. Y ¿esto ha explotado a raíz de la pandemia? ¿Esto se ha disparado a raíz de la pandemia? Doctora, Adriana, Berta, bueno, quien quiera hablar. Bueno, yo, si me permite, puedo hacer un acercamiento y luego seguro que Adriana, con toda su experiencia de teléfono, y Berta, que realmente dentro de nuestro equipo es la que tiene más perfil de investigación, podrán. Pero yo sí que os puedo decir que en el tiempo que llevamos, ya decía que por lo menos desde hace 5 años, nuestra unidad de gestión, con compañeros que ya incluso algunos se han jubilado, empezamos a acercarnos al suicidio. Sí que sabíamos que, no sé si lo habrán oído, está ese famoso triángulo maldito o triángulo del suicidio, de la muerte, que uno de los vértices coge pues las provincias también, parte de Córdoba y Jaén, perdón. Creo recordar que Alcalá la Real es el pueblo de España con más índice de suicidio, pero sí que es verdad que en Málaga, nuestra provincia, coge gran parte de uno de los vértices del triángulo. De hecho, nosotros hemos tenido estudios previos. No se sabe exactamente a qué se debe. Bueno, hay muchas hipótesis, muchas teorías. Algunas se acercan a efectos de imitación, otros se acercan como que hay algo en las generaciones o en el histórico familiar de como mi padre y mi abuelo murió y tengo que repetirlo. Incluso hay sitios que se habla de cortijos malditos o árboles malditos. Sí que sabemos más desde el punto de vista científico, y si no, Berta me puede apoyar. Nosotros hemos hecho estudios previos de estudios familiares desde un punto de vista genético, tanto en Antequera como en Vélez, Málaga, y había un gran acúmulo de familias con trastorno de la esfera afectiva, tanto depresiones importantes como trastorno bipolar. Y quiero recordar que la enfermedad que está de manera más frecuente detrás del suicidio es la depresión, en su esfera. Entonces eso haría una explicación posible. Berta, catedrática. Sí, pues apuntará. Te lanzo la pelota, Berta, a tu tejado. Sí, Maribel, apuntará lo que ella ha dicho con toda la razón. También se da en el ámbito rural, como hemos dicho, en la comarca de Antequera. La población está más envejecida, bajo nivel socioeconómico, desempleo, aislamiento. Todo esto son factores psicosociales que también pueden incidir en el aumento de las cifras de tasas de suicidio consumado. Sí, bueno, yo tratando un poco lo del tema de la pandemia a nivel de consecuencias, sí que podemos... Eso, yo preguntaba, decir, pues, la explosión ha sido después de la pandemia. Bueno, como tal, lo que sí que hemos comprobado es que realmente en el teléfono pues estamos con la persona, ¿no? Y atendemos esa llamada, atendemos presencialmente. Entonces, lo que sí que la pandemia nos ha dado pues una restricción a nivel de el círculo social, las relaciones sociales, ¿no? Estar en contacto con los demás. Esto es un factor protector, es decir, para el ámbito del suicidio, la persona que no tiene un círculo social o le cuesta acercarse a él, es algo determinante, también es uno de los factores de vulnerabilidad. Entonces sí que hemos comprobado pues que ese aislamiento que hemos sufrido todos, al fin y al cabo, sí que ha tenido pues una consecuencia en sentir soledad, es decir, en sentirse un poco pues fuera, ¿no?, de esa conexión, y especialmente para los jóvenes esto ha sido pues ha sido fundamental, ¿no?, bastante crítico. Ahora y mismo, también para los... Perdón. Sí, Adriana, acaba. Sí, perdona. Nada, también en el ámbito del mayor, que también tenemos otro programa en el teléfono, hemos podido comprobar esto, con total afirmación, que la soledad ha creado mella. Ahora mismo lo que más preocupa son los jóvenes. Sí, bueno, yo quería comentarles el estudio que llevamos a cabo el año pasado, sí, que fue en el 2020 a 2.212 estudiantes de nuestra universidad. Realmente le preguntábamos por el comportamiento suicida en los últimos 6 meses de la entrevista que se hizo en marzo. Pues sí, las cifras fueron más altas en comparación con otros estudios que se han hecho a nivel universitario en España. ¿Y por qué? Pues que el curso pasado empezamos online. Empezamos con la pandemia, los alumnos estaban en sus casas, no había ningún tipo
tipo de relación entre ellos, y estamos convencidos de que esto pudo influir en este comportamiento suicida, y sobre todo tuvieron más problemas de depresión y ansiedad, que fueron los factores de riesgo principales para el desarrollo de ideación suicida. Le traslado a Esther, si quiere, la pregunta: ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué tienen mayor incidencia en los jóvenes? ¿Por falta de perspectivas, por falta de madurez emocional, por qué? Vamos a ver, las tasas de suicidio consumado no son las más altas en los jóvenes, son las más altas en los mayores. Vale. Pero nuestra preocupación en los jóvenes es por el tema de la ideación, de la planificación y el intento, que esto sí es verdad que son más altas. Pues sí, efectivamente, una falta de planificación, sobre todo es importante no atajarlo en ese momento, porque los problemas de salud mental, que comienzan muchos de ellos en la juventud, si no se interviene de forma precoz, es cuando evolucionan a algo más grave, como es el suicidio. Por eso es tan importante la... Los jóvenes lo idean más, los mayores lo consuman más. Sería un poco la idea. Sí, las cifras siempre nos dicen que por cada 10 personas que hacen un intento en la población más joven o madura, lo consigue uno. Sin embargo, en la persona mayor son escalofriantes. De cada 2 que lo intenta, uno lo consigue. Podemos pensar porque el uso de métodos más letales, o incluso también podemos pensar que si recurren a lo que es el más habitual, la intoxicación medicamentosa, también es cierto que su cuerpo, sus órganos vitales, no tienen la misma capacidad de aceptar esas medicaciones que una persona, un hígado o un riñón jóvenes, que son los primeros órganos principales metabolizadores, ¿no? Y después la reivindicación, después de hablar todo esto. ¿Hace falta un plan nacional contra el suicidio? No existe. Hacen falta estrategias preventivas en varios frentes, ¿no? Lo que le llaman la prevención universal, ¿no? Campañas de sensibilización, políticas públicas para mejorar la accesibilidad a la salud mental. Esto está muy deficitario, ¿verdad, doctora? Sí, de hecho nosotros, como comentaba, el programa que hemos establecido y que está formado por un equipo multidisciplinar, sabemos que tenemos que trabajar con un modelo de prevención que reconocemos como el llamado modelo UCI, es decir, universal, selectivo e indicado. Pero tal es la presión asistencial que tenemos. También con ello estoy de acuerdo perfectamente con Adriana, de cómo la pandemia ha disparado. Nosotros estamos teniendo un 25% más de primeras consultas en los equipos de salud, y detrás de ellas hay muchísimo trastorno adaptativo que evoluciona a depresivo, y muchas con ideación o plan suicida en sus diferentes niveles. Y como decía, y como bien decía Berta, tenemos que incidir en fomentar la salud mental, en promover la salud en los jóvenes. Y la accesibilidad a la salud mental. Claro, efectivamente. Entonces, ahora mismo nos estamos centrando en lo que llamamos la prevención indicada, es decir, la persona que ya ha tenido ideas con una gravedad o un intento, pero luego nos quedamos con una prevención selectiva en grupos vulnerables, que ya apuntaba nuestra compañera Berta, como son los jóvenes y tal. Lo ideal sería llegar a la prevención universal, fomentar la salud mental en la población general, que tengan estrategias, que tengan herramientas de afrontar las situaciones de estrés, situaciones de desesperanza. Me quedo sin tiempo, doctora. El principal es que esto daría para mucho. Esto da para muchísimo y nos hemos quedado cortos. Lo retomamos en seguro, porque es un tema, ¿verdad, Ignacio?, que nos hemos grabado a fuego durante muchos años los periodistas, de no contar los suicidios por el efecto llamada. Y al final nos hemos dado cuenta que es una tontería, ¿no? Esto es un asunto que hay que visibilizarlo sin frivolizar, que eso es importante también, no frivolizar. De hecho, fíjese, Esther, hasta qué punto es importante que en nuestra comisión tenemos incluido una periodista. Hay una compañera que pertenece al regional, al programa, al equipo de comunicación, y es porque es fundamental cómo los medios pueden servir para ser aliados. Y sobre todo, un último mensaje, doctora, que hay ayuda. Las personas pueden acudir y pedir ayuda en la universidad. Más que ayuda también, nosotros usamos mucho la expresión, y de hecho elaboramos una aplicación con calidad, con categoría de aplicación saludable en el SAT,
que se llama Más Caminos. No, lo tenemos que dejar aquí porque llegan las noticias. Ha sido un placer escuchar a Adriana Altuve, Berta Moreno y Maribel Gómez del CID. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Un saludo. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego.